Ante todo, buenas tardes. Agradezco la invitación del grupo estudiantil del ACI de la Universidad Privada del Norte. El día de hoy vamos a tratar un importante tema. Trata acerca de los ensayos en concreto fresco. Este es un tema muy importante, ya que en muchas de las obras de las que participamos, este tema es muy recurrente. Y muchas veces, pues, por desconocimiento, se generan dudas, se generan conflictos innecesarios, se cuestiona el concreto, o muchas veces se cometen procesos subestándares para la realización de los mismos. El contenido de la charla va a ser el siguiente. Primero, una breve introducción con conceptos generales del concreto. Vamos luego a pasar a ver 4 ensayos básicos, que son los más comunes que se ven en las obras, como son el muestreo de concreto fresco, el ensayo de temperatura, el ensayo de asentamiento o slump y el muestreo de probetas. Finalmente vamos a pasar a revisar cuáles son las malas prácticas que comúnmente se hacen en las obras. De esta manera, invalidando el resultado obtenido y perdiendo pues toda representatividad de lo que se quiere obtener. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Primero debemos indicar pues qué es el concreto. Según el código ACI 116R00, el concreto es un material compuesto que consiste de un medio ligante denominado pasta, dentro del cual están embebidos pues los agregados. Vemos en la parte izquierda un concreto de una fluidez estándar, convencional, muy usado durante muchos años en las obras, y vemos en la parte inferior derecha un concreto bastante, un concreto de mayor tecnología, un concreto que emplea aditivos de última generación, que también ya es muy común ver este tipo de concretos en diversas obras. El concreto está compuesto por una serie de diversos materiales. Los más comunes, los tradicionales, los llamados componentes tradicionales, son los que aparecen en color naranja. Hablamos del cemento, del agua, de los agregados y del aire atrapado, que es inevitable. Adicionalmente, gracias a la tecnología, se han ido incorporando nuevos materiales. Ya hablamos de aditivos, hablamos de adiciones minerales y hablamos de fibras. Gracias a estos 3 últimos insumos principalmente es que ya podemos hablar el día de hoy de la tecnología del concreto. La tecnología del concreto ha convertido al concreto estándar, al concreto 10, fluidez 4 pulgadas, ¿no? Y lo ha migrado a concretos de mayor capacidad, más versátiles. Hablamos ahora de concretos coloreados, hablamos ahora de concretos de alta resistencia, hablamos de concretos autocompactantes, hablamos de diversos tipos. Es posible detallar una lista porque fácilmente pasaría más de 200 tipos de concreto que se manejan actualmente. En resumen, no debemos olvidar pues que el concreto es una piedra artificial diseñada por el hombre. El concreto está en todo el planeta, por si acaso eso no es el COVID, sino se trata pues de los diversos nombres en los cuales se da el concreto en todo el planeta. Su consumo es exponencial, vemos aquí en la gráfica, a lo largo de los años, se ha venido consumiendo de manera muy exponencial el concreto. Se dice que actualmente hay 1 metro cúbico de concreto por cada persona en la Tierra y que es el segundo material más usado después del agua. Entonces, si es el segundo material más usado después del agua, es importante que nosotros los ingenieros, los profesionales, los estudiantes, los técnicos, nos capacitemos y sepamos pues cómo realizar un correcto control de calidad. Entonces vamos a definir qué es el control de calidad del concreto. Son controles que se realizan al concreto, ya sea en estado fresco o endurecido, para verificar el cumplimiento con las especificaciones técnicas de un proyecto en particular. Esto es importante. Un concreto es para cada proyecto en particular. No existe un concreto, por ejemplo, que
yo haya trabajado construyendo pues un colegio, recibí mis especificaciones técnicas, las apliqué y construí el colegio, termine la obra y me vaya a realizar pues de repente un hospital y pretenda que esas especificaciones me puedan servir y yo poder construir ese hospital. Son cosas completamente diferentes. Y ahí yo hago una crítica reflexiva porque se ve pues en el medio que hay muchas especificaciones que son copias, que parece que datan desde hace 10, desde hace 20 años, donde se ven tablas de concretos con fluidez de nivel de 2 pulgadas, de 4 pulgadas. Y eso no es aplicable al día de hoy. Entonces los invito a que como profesionales seamos críticos en esa parte y revisemos nuestras especificaciones para ver si realmente son acordes a lo que se va a construir, ¿no? ¿Por qué es importante el control de calidad? Porque es la única manera de verificar que el concreto como material, ya sea en estado fresco o endurecido, cumpla las propiedades que necesita el proyecto. ¿Cuáles son los ensayos de control más comunes? Lo que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Seguramente ustedes han visto controles de temperatura, controles de peso unitario, controles de aire, muestreo de probetas y mucho más. Ahí yo simplemente he puesto los más comunes que se realizan en concreto fresco. Y también es importante aclarar, pues, que cada uno de estos ensayos, ustedes pueden ver acá, cada uno de estos tiene una norma en particular. En esa norma te dice el campo de aplicación, te dicen los equipos, te dicen las destrezas que debe tener el técnico, te dice cómo debe reportar los resultados, te dice el procedimiento, o sea, todo está detallado en cada una de estas normas. Como ya saben, pues hay normas americanas, las ACTM, y normas peruanas, las NTP. Cualquiera de las dos normas podrían ser tomadas como referencia. Bueno, ya vamos a entrar al primer ensayo, que es el muestreo de concreto fresco. Para poder hacer esos ensayos que les he mencionado, es sumamente importante hacer un correcto muestreo de concreto, porque si de ahí ya partimos mal, todo lo que hagamos después simplemente va a carecer de representatividad estadística. No va a reflejar lo que es el concreto, no va a reflejar lo que vive el concreto en ese momento, no va a reflejar el concreto que tú estás produciendo. Entonces, este punto de acá es sumamente importante, ¿no? Parece que hay problemas técnicos que ya lo han solucionado. Nos quedamos en esta parte. Vamos a conversar del primer ensayo. Trata el muestreo de concreto fresco. Les decía que este ensayo, esta parte, es sumamente importante porque a partir de aquí tiene como objetivo pues obtener una muestra representativa. Si esta parte la hacemos mal, todo lo que venga después, sea temperatura, SLAM, probetas, puede salir mal, porque la muestra no es representativa. Entonces vamos a revisar qué nos dice esta norma en rasgos generales, ¿no? Al respecto. Primero, ¿cuál es el campo de aplicación? Esta norma de muestreo te establece el procedimiento para que obtengas muestras representativas del concreto fresco, sobre las cuales se van a aplicar los diversos ensayos para verificar el cumplimiento de las especificaciones. El muestreo normalmente se realiza cuando el concreto es entregado. Vemos acá en la imagen, por ejemplo, un mixer de una empresa local que está entregando concreto. Pero te indica que, sin embargo, las especificaciones pueden requerir otros puntos de muestreo, tales como en la descarga de concreto bombeado. ¿Qué significa? A ver, por ejemplo, si estamos en Puno haciendo un proyecto que va a estar sometido pues a temas de durabilidad, hielo, ¿cierto? Y me han especificado que el concreto deba tener aire incorporado, de tal manera que el aire total sea 6%, por ejemplo. Todos sabemos pues que el bombeo del concreto causa pérdida de fluidez del concreto y también causa pérdida de aire total en el concreto. Entonces, si nosotros queremos velar porque ese concreto que se va a colocar en las estructuras
tenga el aire adecuado, la muestra que se debe obtener o la muestra que se debe sacar para aplicar el ensayo de contenido de aire debe ser terminando la línea de bombeo, como se ve acá en la imagen. Similar a este ejemplo, puede haber muchos casos, ¿no? ¿Cuál es otra indicación muy importante que termina la norma? Generalmente el 90% de las obras, a nivel nacional incluso, no lo realizan. La norma te dice claramente que la muestra para los diversos ensayos debe ser una muestra compuesta. Una muestra compuesta significa que tú coges diversas pequeñas porciones de muestra y las juntas, con la cual vas a hacer tú los diversos ensayos. Se ve pues en el día a día, muchas empresas, llega el proveedor premezclado, llega el mixer, saca la primera descarga incluso y con eso está sacando probetas, está sacando la textura, varios ensayos más. Entonces la norma te dice bien claro que eso no es así, que tú debes sacar varias muestras. Lo segundo que te indica es que el tiempo entre la primera parte y la última parte de esta muestra compuesta no debe pasar de 15 minutos. Una vez obtenidas las muestras, hay que transportar la mezcla compuesta hasta el lugar donde se van a realizar los ensayos. Los remezclamos, es importante. Veo muchos choferes de mixer a nivel local de diversas empresas, definitivamente pues no voy a decir nombres. Esta actividad tan sencilla pues muchas veces les causa incomodidad, ¿no? Causa pereza, no lo quieren realizar cuando es algo tan sencillo. El otro punto que es importante es el tamaño de la muestra. También se cometen muchos errores. La norma te dice que cuando tú vas a sacar una muestra representativa y quieres que esa muestra te sirva para hacer probetas para el ensayo de resistencia, como mínimo debería ser un pi cúbico, aproximadamente 28 litros. Y te dice también que si vas a sacar otros ensayos, por en fin, la muestra sí puede ser menor. En mi experiencia, yo siempre recomiendo mínimo 28 litros, hasta incluso, ya es para mí un estándar decirlo, mínimo medio bull, porque mientras más masa haya, es más representativo. ¿Qué tanto hacía? A ver, analicemos un poco. Adquirimos un mixer de cualquier resistencia de 210, generalmente pues esto se pide con 8 metros cúbicos. 8 metros cúbicos son 8.000 litros. La muestra que me pide la norma es 28 litros. Si calculamos el porcentaje de esto con respecto a los 8.000 litros, pues nos damos cuenta que es ni siquiera el 0.5%. Entonces tienes ahí una pequeña porción del total que va a definir todo. Va a definir la calidad de las columnas, va a definir la temperatura del concreto, de repente si es masivo, que es muy importante, va a definir el peso unitario de tu concreto pesado, que también es importante, y está sacando pues una muestra muy pequeña, entonces hay que tener bastante cuidado. La norma te dice mínimo 28 litros, hay que tratar pues de cumplir eso de allí, ¿no? ¿Qué más te dice? Te da unos tiempos para los cuales se deben ejecutar los diversos ensayos. Por ejemplo, tenemos acá un mixer, esto puede ser también una mezcladora de obra, o tolva, ¿no? O sea, no necesariamente, olvidemos por un momento, pues, un mixer. Y te dice que la muestra pues debe ser compuesta, no debe pasar más de 15 minutos entre la primera y la última parte de esta muestra compuesta, mínimo 28 litros para resistencia. ¿Y qué te dice? Que desde que tú obtienes la muestra compuesta, no debe pasar más de 5 minutos para que tú ya inicies el ensayo de asentamiento o slump, el ensayo de temperatura y el ensayo de contenido de aire. O sea, tienes 5 minutos. No tienes más. No es que me voy a conversar un ratito con el maestro de obra porque me llamó. No es que me voy a, qué sé yo, hacer otra actividad, traer algo del almacén porque me olvidé el termómetro, o me olvidé la pala, o me olvidé el cucharón. Y ya está la muestra ahí. El técnico tiene que estar listo con todas sus cosas, con todos sus equipos, para que apenas tenga la muestra pueda ejecutar estos diversos ensayos. ¿Y qué más te dice? Que para obtener las muestras, las probetas para el ensayo de resistencia,
no deben pasar más de 15 minutos para que tú ya inicies. Entonces, como ven, pues son tiempos cortos, son tiempos que definitivamente pues el técnico que va a hacer esto ya tiene que ser muy experimentado para que lo pueda hacer rápidamente. Incluso hay ensayos que se pueden hacer a la par. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo el ensayo de temperatura mientras a la par voy haciendo el ensayo de SLAM. Ya es tema del técnico, de su experiencia, para que pueda cumplir estos tiempos, ¿no? Recuerden también que la muestra en todo momento debe estar protegida del sol, del viento, cualquier fuente de evaporación o contaminación. Entonces vamos a atacar lo más común, ¿no? ¿Qué es lo más común aquí en el medio? El que nosotros optemos por concreto premezclado. Entonces vamos a ver qué nos dice la norma acerca del muestreo de un mixer. ¿Cómo se muestrea correctamente el concreto de un mixer? Primero, la muestra debe ser compuesta. Segundo, no se debe tener una muestra hasta que se haya añadido todo el agua y todo el aditivo. Esto también es importante. Puede ser el caso. Llega un mixer, se hace una prueba referencial de SLAM, de fluidez, y pues se determina que el concreto no tiene la fluidez necesaria. Mi proyecto me pedía 6 y el concreto ha llegado por diversos problemas técnicos, diversos motivos, tráfico, qué sé yo. Ha llegado con solamente pues 3 pulgadas o 2 pulgadas. Entonces nosotros somos ingenieros y tenemos pues soluciones. No podemos estar rechazando mixer como si fuera cualquier cosa, porque se perjudica el premezclado y también se perjudica el computador, porque los tiempos se van a prolongar. Entonces, una opción que yo veo que, por ejemplo, se aplica en el norte del país, como otras concreteras, es que se acostumbra que el chofer del mixer lleve una galonera de aditivos superplastificantes. Entonces puede subir con indicación obviamente técnica, profesional, para que regule y añada aditivo superplastificante, logrando de esa manera aumentar la fluidez del concreto y salvar el mixer. Obviamente esto se realiza siempre y cuando el concreto no haya iniciado agua inicial y todo lo demás. Pero es una manera de salvar. Entonces, echaste el aditivo superplastificante, obviamente lo remezclas, y después de esa actividad recién correspondería hacer el muestreo, no antes. A eso va la indicación pues, que te da la norma, ¿no? ¿Qué más te dice de un mixer? Que no se debe tomar muestra ni de la primera ni de la última descarga. El error común. El error que muchos lo cometen. Hay empresas contadas, yo sí he podido observar en estos 10 años que tengo de experiencia, que sí lo realizan, que sí se toman su tiempo, que sí cumple la norma, que sí realizan un muestreo de la parte incluso central del mix. Entonces, la idea es pues aprender y replicar eso de aquí. ¿Qué específicamente te dice la norma? Debe ser exactamente del tercio central. Lo que te dice la norma es, hay una nota, la nota 3, para ahí dice que no se debe tomar muestras antes de que el 10% o después de que el 90% del lote haya sido descargado. Quiere decir que tú puedes muestrar ya una vez que ha descargado el 15%, el 20%, ¿no? ¿Sí? A partir de ahí ya se puede considerar una muestra representativa. Pero ustedes dirán, no, pero eso es un problema, porque ¿cómo voy a esperar dónde descargo esa parte inicial? Lo que yo sugiero es realizar un control referencial. ¿Qué significa? Que llega el mixer, saco una muestra de la primera descarga, está bien, boto un poquito de concreto, ¿no? Siempre, como ven acá en la imagen, pues caen partículas de agregado, caen bolones, caen algunas cosas ahí. Entonces, esa parte la desecho. Pero lo que viene inmediatamente, dentro de ese 10% inicial, considerarla pues como una muestra referencial, más no representativa. ¿Para qué me sirve esa muestra referencial? Para yo poder hacer ensayos referenciales, porque ¿qué es lo que más nos importa del mix? Que tenga la fluidez necesaria generalmente. Si estoy haciendo vaciado masivo, nos importa que cumpla la fluidez y también cumpla la temperatura. Entonces, en ese caso, de repente puedo hacer yo esos dos ensayos preliminares referenciales. Si durante ese ensayo preliminar yo veo pues, que cumplió la fluidez,
lo mando a descargar, y una vez que ya pasé el 10% de descarga, estoy en el 15, 20%, el 30%, tercio central de repente ya, voy nuevamente y saco la muestra representativa. A esa muestra es a la que se le haría todos los ensayos respectivos. Esa es una sugerencia que de repente la pueden considerar. Entonces, en conclusión, recuerden que las muestras iniciales son referenciales. No se pueden sacar probetas, por ejemplo, de esta imagen que ustedes ven en la parte de acá. Esas probetas no son representativas de ese concreto. Tengan bastante cuidado. Pero ingeniero, yo no estoy haciendo edificación, yo estoy trabajando en pavimento. La norma también te indica aquí qué hacer, ¿no? Entonces, en ese caso te dice que vas a tomar la muestra cuando se ha descargado el concreto. Y que esta vez la muestra compuesta no va a estar compuesta de 2 o de 3, sino te pide como mínimo 5 partes, ¿no? Pero ingeniero, si yo saco de aquí, de repente pues está contaminado, no limpiaron bien la subrasante, qué sé yo. Entonces, aquí la norma te da una sugerencia de que puedes colocar unos contenedores, imagínate pues una pequeña bandeja, ¿no?, que te puedas colocar durante la descarga del concreto, y tú coges de esas bandejas para evitar de esa manera la contaminación. Juntas esas 5 partes, formas tu muestra compuesta, y ya con esto haces el ensayo respectivo cuando estás trabajando pavimentos, una pavimentadora. Pero ingeniero, yo no trabajo ni con premezclado, yo no trabajo ni con pavimentos, yo estoy en una obra pequeñita, estoy en provincias haciendo un colegio de comunidad, y pues ahí no utilizamos nada de eso. Yo trabajo con una mezcladora tipo TOM, una mezcladora tipo Tolva. Normal, no hay problema, la norma también te da una indicación para esos casos. Obtener una muestra compuesta, nunca de la primera descarga. También debes obtener cuando todo el agua y todo el aditivo ya se haya añadido. No tomar ni de la primera ni de la última. Y aquí sí te indica que debes tomar de la porción media del lote. Esta capacidad que tiene este trompito, comúnmente le llamamos así acá, pues saques de la porción media. Descargaste ya una parte y de ahí recién tomas tu muestra. Como mínimo 28 litros. Muestra compuesta. Bien, con eso hemos terminado la parte del muestreo. Ahora vamos a ver el siguiente ensayo que trata de la temperatura del concreto. La norma que te habla este ensayo es la ACTMC 1064 y su versión peruana es la LTP 184. ¿Cuál es el campo de aplicación de este ensayo? Te da el procedimiento para medir la temperatura de mezcla de concreto mezclado. Y te da una nota también un poco importante, que dice pues que los concretos con tamaño máximo nominal mayor a 3 pulgadas pueden requerir hasta 20 minutos para la transferencia de calor del agregado hacia el mortero. Recuerden pues que la temperatura del concreto es una suma de la temperatura de todos los insumos. Todos los insumos hacen un promedio ponderado y te dan como resultado la temperatura del concreto. La temperatura del concreto depende de la temperatura del agua, depende de la temperatura del agregado fino, depende del agregado grueso, de los aditivos, en fin, todo ello participa para obtener la temperatura del concreto. ¿Cuál es el procedimiento? Simple, sencillo, resumido. Eso es lo importante de la charla. Y ustedes salgan pues con los conocimientos puntuales y específicos para que ustedes lo puedan aplicar. No nos vamos aquí a complicar hablando de detalles, no hablemos de cosas generales del día a día. En primer lugar, a ver, el procedimiento. Obtener una muestra representativa según la norma que acabamos de ver. Segundo, lo que les dije, que el ensayo debe realizarse dentro de 5 minutos. No puede pasarse mucho tiempo. Tercero, que el sensor de este termómetro que se utiliza debe estar rodeado de concreto, al menos en 3 pulgadas de concreto en todas las direcciones. Una vez que colocas el dispositivo, debes presionar levemente alrededor del dispositivo, el concreto, para evitar pues, que la temperatura ambiente pueda penetrar y pueda influir ahí. ¿Qué más te dice la norma? Que debes realizar la lectura después de 2 minutos. Y que debes tener el termómetro 2 minutos inmerso en el concreto para que recién hagas la lectura.
Y recuerden que la lectura se hace con el dispositivo dentro del concreto. No vas a sacar el termómetro, vas a mirar el termómetro. Eso sería pues una sentada, ¿no? Debes permanecer con el termómetro por al menos 2 minutos como mínimo, pero también desde un máximo, es que no puede pasar tampoco más de 5. Hablemos del termómetro porque la norma en ninguna parte pues te indica que debe ser tal, que debe ser analógico. No te dice, lo único que te dice es que debe ser capaz de medir con una precisión de al menos 0.5 grados y que debe estar provisto al menos con una capacidad pues de un rango de medición que tienen los equipos de al menos desde 0 hasta 50 grados centígrados. El diseño, esto sí es importante, el diseño será tal que permita la inmersión de 3 pulgadas o más durante la operación. Indirectamente te está diciendo algo, esa palabrita vamos a recordarla ahora, ¿no? Inmersión. ¿Qué más te dice? Y que también se puede utilizar termómetros de vidrio de inmersión parcial, pero deberán contar con una marca permanente indicando hasta dónde se debe introducir. Hay algunos termómetros poco comunes, la mayoría utilizamos hasta de aquí, que vienen con una marca y hasta ahí es el indicador con que puedes introducir. Entonces surge aquí una pregunta, una vez me la hicieron, ¿no? Ingeniero, pero ¿por qué utilizamos esto si ya los avances tecnológicos nos permiten medir con termómetros láser? Acá, como le dije, pues hay una palabrita que dice bien claro. El diseño del termómetro será tal que permita la inmersión de al menos 3 pulgadas. Entonces se está diciendo pues que los equipos deben ser sumergidos en el concreto. Este equipo de aquí no cumple ello, ¿no? Este equipo pues se utiliza comúnmente, ¿no? Para medir la temperatura de personas, de bebés. Ahora con el tema del COVID seguramente lo hemos visto en las noticias. Esto se utiliza para fines médicos, no se utilizan para concreto, y que también es bueno aclararlo, ¿no? Bueno, una consulta que también seguramente hay varios que estarán preguntando es ¿cuál es el rango de temperatura ideal del concreto? Entonces, hay mucha bibliografía al respecto, hay normas al respecto, hay normas peruanas, hay normas americanas, y aquí yo les traigo pues lo que dice la norma 060, ¿no? Se dice que el concreto como máximo, así es verdad, solamente que indica un límite máximo, no debería ser mayor de 32 grados centígrados. ¿Por qué? Porque existe la probabilidad de que el concreto se pueda fisurar, de que haya una mayor caída brusca de slump, que haya formación de juntas frías. Entonces, de alguna manera te dice que si tú trabajas con concreto, con temperaturas de concreto mayores a 32, es posible que te hagas. Revisando pues la bibliografía, las recomendaciones, he podido encontrar que este valor de 13 grados centígrados es una recomendación, ya, pero yéndonos al otro extremo, ¿no? De repente cuando estamos en clima frío y para asegurar que el concreto frague, desarrolle resistencia dentro de los tiempos normales, al menos debería tener este rango de aquí. Si ustedes revisan la norma de premezclado, incluso van a encontrar una pequeña tabla en la que te dice que dependiendo de la sección del elemento, te da una temperatura mínima. Pero para que ustedes puedan recordarlo, consideren pues al menos una referencia a 13 grados centígrados. Ingeniero, ¿y qué pasa si la temperatura de mi mixer vino con 32.2 grados centígrados? ¿Boto el mixer? Eso también es una pregunta recurrente. En ninguna parte de la norma de premezclado te dice que se debe rechazar el mixer por esa causa. Sin embargo, pues es bueno siempre mantener comunicación con el área técnica de la empresa de premezclado que nos está abasteciendo. Entonces, en ese caso, lo que yo haría, ¿sabes qué? Mira, de planta o de soporte técnico del área, está ocurriendo esto, probablemente vaya yo a tener problemas, por favor, toma las medidas necesarias para tratar de mantener el concreto de esa temperatura de tiro, ¿no? Incluso el reglamento acá te dice, ¿no? Cuando la temperatura interna del concreto durante el proceso de rotación excede los 32 grados centígrados, deberán tomarse medidas para proteger al concreto, las mismas que deberán ser aprobadas por la supervisión.
¿Qué significa, no? Entonces, si ya llegó el mixer y tenía 33 grados centígrados, tengo que vaciar porque las obras no pueden parar. Yo no puedo rechazar un mixer por un 0,1 grado de temperatura, 0,5 grados de temperatura. Entonces, ¿qué me dice? Que hay probabilidad. Nadie me está asegurando, el reglamento no me puede asegurar que va a haber fluctuación, porque eso depende de muchísimas variables. Es imposible decir que se va a fisurar o no, solamente con la temperatura. Entonces, si yo sé que puede haber fisuración, ¿qué puedo hacer? Entonces, prever un curado oportuno como constructor. Si yo sé que va a haber caída de bruta de slab, y si yo estoy fabricando mi concreto, entonces puedo añadir de repente una ligera mayor dosis de aditivos retardante. Con eso compenso ello y también la formación de fuentes frías, ¿no? Entonces son soluciones ingenieriles que ya debe tomar sea el constructor o sea la empresa. También parece importante poder conversar algo con ustedes. Vamos al siguiente ensayo rápidamente que trata del slump del concreto fresco. Antes de hablar de ello debemos saber qué es el slump o el asentamiento del concreto fresco. Aquí en la charla vamos a trabajar con el término slump, pero es lo mismo, el slump y el asentamiento es lo mismo. ¿Qué es el slump? Es simplemente un indicador de la fluidez del concreto. No es un indicador de trabajabilidad, es simplemente un indicador de fluidez. En la imagen vemos pues dos concretos, un concreto de 2 pulgadas y un concreto de slump o fluidez 8 pulgadas. Este concreto de aquí es más fluido, se nota, se ha deformado mayor al realizar el ensayo de asentamiento, ¿no? En cambio de aquí ha permanecido casi entero, solamente se ha deformado 2 pulgadas. ¿Ambos concretos son trabajables? Sí, porque la trabajabilidad no solamente depende del concreto, depende de muchísimas variables. Sería pues motivo de otra charla. ¿Por qué digo que ambos concretos son trabajables? Porque este concreto de aquí de repente me puede servir para vaciar muros. Muros muy esbeltos, muros muy pequeños, de 10 centímetros, de viviendas masivas. Me sirve, este concreto es trabajable, este concreto es el idóneo para ese tipo de estructuras. Veo muchos errores que se cometen día a día que ese tipo de estructuras la vacían con concreto de 6 pulgadas, con concreto de 4 pulgadas. Y los operadores, los trabajadores, los que están arriba, el personal, colocando ese concreto, pues reclaman, ¿no? Y muchas veces con justa razón. Porque el ingeniero, por ahorrarse un par de soles, prefirió comprar un concreto de 4 pulgadas, un concreto de 8 pulgadas, hubiera sido más fácil de colocar. No está analizando el costo global, analiza solamente el costo de metro cúbico del concreto y eso está mal. Como profesionales nosotros debemos analizar el costo global, pues al utilizar un concreto de mayor fluidez son menos horas hombres de vibrado, mis equipos de vibrado trabajan menos tiempo, puedo cumplir la colocación de ese concreto en muchísimo menor tiempo, los acabados incluso van a ser mejores, muchas veces, ¿no? Y este concreto de aquí también es trabajable, aunque no lo parezca. Si yo estoy vaciando pavimentos, pues definitivamente el concreto predilecto para que pueda pasar esa pavimentadora, para poder colocar ese concreto, es este de aquí. Si yo pretendo vaciar un pavimento con esta fluidez, es imposible. Entonces, recuerden pues que el slump es simplemente una medición de fluidez del concreto. ¿Cuál es el campo de aplicación de esta norma? Sirve para determinar el slump de concreto plástico. ¿Qué más te dice? Que el ensayo sirve para medir concretos hasta con agregado de 1,5 pulgadas. También es importante. Pero ingeniero, ¿qué pasa si por algún motivo yo estoy haciendo pues un concreto con 2 pulgadas? ¿Qué debo hacer en ese caso? Fácil. Vas a aplicar un método de tamizado que está descrito en esta norma de aquí, que consiste simplemente en colocar un tamiz de 1,5 pulgadas y trabajar con el pasante. Sobre este material pasante vas a realizar toda la serie de ensayos. ¿Qué más te dice? El método no considera aplicable a concretos no plásticos y no cohesivos. Este ensayo no sirve, no se puede aplicar o no es muy representativo cuando el concreto tiene slump pues de menor a 1,5 pulgadas, porque probablemente se trata pues de concretos que puedan ser no plásticos, concretos rígidos.
o cuando el slum es mayor, aproximadamente pues 9 pulgadas, porque probablemente puedan no ser cohesivos. Tener cuidado con la interpretación de estos resultados. Entonces vamos acá en la imagen un concreto estándar, donde sí se aplica el ensayo de slum, la norma, pero vemos aquí un concreto de mayor fluidez, un concreto autocompactante. Ahí es imposible, o sería pues hacer mal, que yo venga aquí y quiera o pretenda medir el slum. Sería ilógico, ¿no? Entonces, para este caso hay una norma especial. Se trata de la norma ASTM-C 1611. Cuando yo quiero medir la fluidez de concreto, bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hablar del ensayo del slum del concreto fresco. Primero, ¿qué es el slum? El slum es pues un indicador de la fluidez del concreto. Vemos aquí dos concretos, un concreto de 2 pulgadas y un concreto de 8 pulgadas. Se ha deformado 8 pulgadas. Entiendan pues en esta parte, es importante aclarar que el slum no mide la trabajabilidad. El slum simplemente lo que mide es la fluidez. La trabajabilidad es un concepto muy amplio que no solamente depende del concreto, depende de muchas variables para poder determinar. Ambos concretos son trabajables. Por ejemplo, este concreto de aquí 8 pulgadas sería idóneo para aplicarlo en viviendas masivas, donde los espesores de los muros, de las losas, incluso, son de 10 centímetros. Entonces, el concreto idóneo para ese tipo de estructuras es 8 pulgadas. Veo muchos errores comunes. En ese tipo de estructuras se están vaciando pues concretos de pulgadas, de 5 pulgadas. Eso es un error fatal, que muchas veces algunos ingenieros pues, por desconocimiento y por ver solamente la parte económica, el precio unitario del metro cúbico del concreto, pues toman esa decisión y no están analizando el metro cúbico global del concreto ya colocado. Entonces, si ustedes utilizaran este concreto de 8 pulgadas para ese tipo de estructura, ese tipo de muros, esbeltos, pues definitivamente el costo global es mucho menor, ¿no? Es más conveniente utilizar este concreto. Este concreto de aquí también es trabajable, porque si yo estoy haciendo, por ejemplo, un pavimento, es imprescindible que el slum esté en el horno pues, de 2 pulgadas y media. Sería imposible colocar un pavimento con esta fluidez. Sería muy complicado si voy a trabajar con una pavimentadora, peor aún. ¿Cuál es el campo de aplicación de la norma? Te dice que se aplica para determinar el slum de concreto plástico y te limita el ensayo, es válido solamente hasta agregados, hasta concretos que contengan agregado de 1 pulgada. Ingeniero, ¿y qué pasa si por algún motivo pues mi concreto tiene 2 pulgadas el agregado? No hay problema. Lo que vas a hacer es, vas a tamizar ese concreto con 2 pulgadas y vas a colocar el tamiz de 1 pulgada y media y vas a trabajar con el material, con el concreto pasante. A ese concreto pasante vas a realizar toda la serie de ensayos que tú quieras. Es importante también aclarar que este método no se considera aplicable cuando los concretos son no plásticos, sino cohesivos. Te da incluso una anotación. Te dice que los concretos con slam menores a media pulgada pueden no ser plásticos y con slum mayores a aproximadamente 9 pulgadas pueden no ser cohesivos. Una posibilidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de los resultados. Entonces vemos pues aquí en la imagen superior tenemos un concreto estándar, que todos lo utilizamos al momento todavía, en la cual es válido este ensayo de slum. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer el slum de este concreto de aquí? Este concreto que tiene una elevada fluidez. Se trata de un concreto autocompactante. Yo puedo aplicar los mismos procedimientos, los mismos materiales y todo lo demás que me dice esta norma de aquí de slum. Pues no, para este concreto hay una norma en especial que es la ASTM-C 1611. Ingeniero, ¿qué pasa si yo estoy colocando concreto compactado con rodillo? Utiliza mucho empresas. Entonces, en ese caso,
Tampoco vas a utilizar el ensayo de luz para medir la fluidez. Tampoco vas a utilizar definitivamente este de aquí. Lo que utilizarás será un equipo llamado BB-Time, en el cual ya no se miden deformaciones. Ya no se miden deformaciones. Lo que se mide es el tiempo que toma el concreto para una cierta deformación. Es el tiempo. Ese indicador es lo que se considera. Entonces, ¿qué podemos desprender de este análisis? Pequeño análisis, que concretos especiales requieren pues de ensayos especiales. ¿Van a salir nuevos concretos? Perfecto. ¿Que van a mejorar, facilitar los procesos constructivos? A buena hora, es lo que se necesita. Pero debe entenderse que así como avanza la tecnología de los materiales, así como avanza la innovación en la construcción, en los concretos, también las normas deben irse adaptando, también deben seguir esa línea. Si hay concretos nuevos, yo tengo que crear normativas, tengo que crear equipos, tengo que crear procedimientos para aplicarlos a ese tipo de concretos especiales. Entonces eso también es importante. ¿Cuál es el equipo necesario? El famoso cono de agua. ¿Qué medidas tienen? 10 en la base superior, 20 de diámetro en la parte inferior y 30. El material puede ser de plástico o metal. El molde dicen que deberá tener al menos un espesor de 1.5 milímetros en promedio. Y hay una tolerancia para estas medidas que es de más o menos 3 milímetros. Un punto importante. Se dice claramente en la norma que el molde deberá ser liso, libre de protuberancias y que no deberá tener juntas. Veo muchos casos de muchas obras que adquieren estos equipos, el cono de Abrams, sabe Dios dónde, y vienen pues unos equipos, para empezar, totalmente deformados, no cumplen las medidas, no cumplen las tolerancias, y tienen acá una junta, porque como han sido hechos de manera artesanal, están soldados ahí por la mitad. Entonces ese equipo es inválido, ese equipo no está permitido. No solamente hay que ver el molde, también hay que ver la varilla. ¿Qué características debe tener la varilla? Debe ser lisa, para empezar, no corrugada, no es una varilla de construcción. Y debe tener punta redondeada. Puede ser en un extremo, puede ser en otro. El espesor es de 16 milímetros, más o menos 2 milímetros, ¿no? Aproximadamente 5 octavos es esta medida de aquí, ¿no? Y la longitud, ¿qué longitud debe tener esto de acá? 50 más o menos 10 centímetros. ¿Cuál es el procedimiento? Rápidamente, ¿no? Obtener una muestra representativa según la norma, remezclar, realizar el ensayo dentro de los 5 minutos de obtenida la muestra, igual que el ejemplo adelante. Obtuve la muestra, no es que está en el bug y ya mi muestra compuesta, bien remezclada, ay, me voy al almacén a traer recién el cono de agua. O me olvidé y no está la varilla, y recién me voy a conseguir la varilla, se perdió la varilla. Entonces ya el técnico tiene que tener todos sus equipos para poder hacer el ensayo dentro de los 5 minutos de la muestra. ¿Qué más te dice la norma? Que debes humedecer el molde. Yo sugiero humedecer todos los demás accesorios, no solamente el molde. La varilla, también el cucharón, también la plancha, esta plancha que se utiliza, ¿no? Para el ensayo. Debes buscar una superficie plana, rígida y nivelada, libre de vibración. Si estás en la obra y tú eres el encargado de hacer el control de calidad, de supervisar el control de calidad, pues no vas a dejar que el técnico esté haciendo aquí, cuando aquí al costado están haciendo labores de construcción de suelos. Porque definitivamente pues va a alterar el resultado, ¿no? ¿Qué más dice en cuanto al procedimiento? Debes pisar el molde firmemente durante todo el ensayo. Muchos no lo pisan adecuadamente, se distraen, ¿no? Parcialmente libera un poco de concreto, entonces ya se invalida el ensayo. Deben pisar firmemente durante todo el ensayo, justo hasta antes de levantarlo. Hasta ahí debes estar perenne ahí pisándole, ¿no? ¿Qué más dice? Llenar el molde de 3 capas de igual volumen. Error también común. Ven el cono de Abrams y como mide 30 lo lleno 10, 10, 10. Error. Muy común. La norma no te dice de igual altura, te dice de igual volumen. Recordemos que este cono es un elemento troncocónico. Aquí hay un pequeño volumen y en la parte de aquí tiene mucho más volumen. Entonces, si yo lo divido en partes iguales, voy a tener diferentes volúmenes. Entonces, la norma, como una guía, te dice pues que el primer tercio lo consideres a 7 centímetros,
yo lleno, más o menos de aquí hasta acá debería haber 7 centímetros. El segundo tercio a 16 centímetros, y bueno, la última parte tiene 30. Es una referencia, no significa que vas a estar con una wincha midiendo las capas. Ya tú tienes que tener una referencia, de repente la varilla para colocar una marca, ¿no? Y ya la experiencia también te ayuda a ver esto aquí. O por ejemplo, ¿no? Si yo sé que el cono de hebra se llena con 6 cucharones, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 días, a lo mucho ya el técnico debe agarrar cierta pericia, ¿no? ¿Qué más dice? La segunda y la tercera capa hay que penetrar la capa inferior aproximadamente una pulgada. Ustedes pueden ver aquí en la imagen. Coloqué mi primera capa, mi segunda capa está bien la varillo, varillo solamente la segunda capa, ya la varilla no es necesario que ingrese hasta acá abajo, ojo. Va a reingresar, pero solamente una pequeña distancia, ¿cuánto? Aproximadamente una pulgada, ¿no? Entonces, eso también es importante. ¿Qué más te dice? Que la última capa hay que llenarla en exceso, como ven aquí. En esta parte yo sugiero hacerlo en 2 tiempos. Si yo sé que cada capa la debo variar 25 veces, entonces lleno totalmente la tercera capa, varillo, de repente le doy 15 golpes, como durante esa variada se va a caer un poco de concreto, lo completo y luego sigo variando las 10 veces más, de tal manera que así obtengo los 25 golpes por cada capa, ¿no? ¿Qué más te dice? Vas a enrasar con la misma varilla, vas a limpiar el concreto alrededor. Estoy utilizando estas imágenes del INSIC, tiene unas guías muy bonitas, muy didácticas. Justamente por ello, porque son didácticas y son fáciles de... ¿Qué más dice? Vas a levantar. Una vez que hiciste todo ese procedimiento, vas a levantar en dirección vertical en un tiempo. Te da un tiempo de 5 más menos 2 segundos. Evitar movimientos laterales y torsionales. Una vez que has hecho esto, vas a medir la distancia que se ha deformado el concreto, comenzando de la varilla, de la parte inferior de la varilla, no del eje de la varilla ni la parte exterior, el inferior de la varilla hasta la parte más o menos central promedio del cono deformado, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Vas a registrar esa medida algún cuarto de pulgada más cercano, 5 milímetros. Acá lo común a nivel nacional es reportar algún cuarto de pulgada. Entonces hablamos, por ejemplo, de concretos de 5 pulgadas, 5 un cuarto, 5 y medio, 5 tres cuartos o 6. No hablamos de slum de 3, 5 octavos de pulgada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un concreto premezclado y mi proyecto me pedía, requeríamos nosotros como obra, como constructores, que el concreto tenga 6 pulgadas? ¿Y qué pasa si llega un mixer y tiene 8 pulgadas? ¿Lo acepto? ¿Lo rechazo? En esta parte hay que tener mucho criterio, como yo siempre digo, ¿no? A los que me conocen. Si yo pido 6 pulgadas y el mixer llega con 6 pulgadas un cuarto, pues no lo vas a rechazar. Porque la misma norma tiene un rango amplio, una tolerancia para un mismo operador. Entonces, hay una parte en la norma de premezclado que yo he colocado aquí, en la que te dice, ¿no? Que si tú estás trabajando con concreto premezclado, hay unos rangos de aceptación para ese concreto, ¿no? Hay 2 tipos, cuando se especifica el concreto con un slam sin restricción y cuando se especifica un slam con restricción. El 95% de los concretos son de este. Entonces acá hay una pequeña tabla que te dice, si el concreto es hasta 2 pulgadas, la tolerancia es más o menos media pulgada, para arriba y para abajo. Si está en el rango de 2 a 4, lo que tú pides, la tolerancia es más o menos 1,5, o sea, puede ser menos, puede ser más. Si es menos, significa que está un poquito menos fluido, y si es más, significa que está un poquito más fluido. Y si tienes concretos mayores a 4 pulgadas, que son los comunes, la tolerancia que te da la norma es más o menos 1,5. Acuérdense de este número que les va a ayudar muchísimo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo en mi proyecto requiero un slam nominal requerido por el proyecto. Yo compro el concreto indicando a mi proveedor mezclado que sea un número entero. No le digo un rango, también es un error común. Muchas veces inducido por muchas
empresas de premezclado que especifican un rango comercial. Pero ustedes deben pedir un concreto con slam nominal. Entonces, por ejemplo, yo le digo a mi concretera, yo necesito un concreto de 6 pulgadas. Yo voy a vaciar pues losas, de repente zapatas, no se requiere mucho. Con 6 pulgadas es suficiente. ¿Cuál es la tolerancia de la norma en este caso? Veo mi tabla y cuando es mayor a 4 pulgadas, la tolerancia es para arriba y para abajo. Quiere decir que si 6 y yo le aumento una 1,5 pulgadas, obtengo 5,5. Si a 6 yo le quito 1,5 pulgadas, obtengo 4,5. Quiere decir que el concreto que trae ese mixer es aceptable para todo este rango de aquí amplio. Puede ser con 5, puede ser con 6, puede ser con 7, máximo hasta 7,5. Y ese es el rango aceptable que tú le debes permitir el mixer, ¿no? Que pueda iniciar la descarga. Ingeniero, ¿y qué pasa si ya está fuera de este rango? ¿Qué pasa si me llegó por algún motivo pues 8 pulgadas? Allí tampoco la norma te dice pues que lo vas a rechazar. No hay ningún párrafo que te diga es fuente de rechazo. Lo que se debe hacer ya, eso queda al criterio de la supervisión, al criterio del tutor, principalmente porque ellos son dueños del concreto. Porque si yo estoy vaciando placas y pues necesitaba, perdón, si estoy vaciando zapatos y necesitaba 6 pulgadas, de repente con 7 3/4 no hay problema, voy a poderlo colocar, no hay inconveniente. Podría causar de repente duda, ¿no? Porque está más fluido. No hay problema, entonces te sugiero sacar unas probetas de contingencia, normal lo descargamos y vemos. Hay que encontrar soluciones, ¿no? En la guía se notará, ¿no? Que se optó por utilizar este concreto, sin embargo se están muestreando probetas para control de la resistencia. Y avanzamos, porque las obras tienen que seguir, no podemos ser entes o supervisores, pues, duros para las obras, tenemos que encontrar soluciones, ¿no? Ingenieriles. Pero ¿cuál sería el otro extremo, por ejemplo, ¿no? Si yo pedí 6 pulgadas, como dice el ejemplo, y la tolerancia mínima era 4,5, pero ¿qué pasa si me llegó con 2 pulgadas? Ah, ya no, es diferente. 2 pulgadas es complicadísimo colocarlo en la mayoría de las estructuras de edificación. Entonces, definitivamente, pues ahí sí puede ser motivo de rechazo, si es que el proveedor del mercado de repente no tiene directivos para poder hacer la regulación respectiva. ¿Qué hacer si el concreto no tiene el slum requerido? ¿Qué pasa si mi concreto viene con menos slam del requerido? Eso, que vean la imagen, se hace mucho en la autoconstrucción, está prohibido. No se puede adicionar agua a ningún mixer. No se puede adicionar más agua que la que contempla el diseño del mezcla. ¿Por qué? Porque el agua afecta a dos cosas. Aumenta la fluidez, pero también afecta la resistencia. Vemos acá una imagen de una institución muy conocida, en la que pues te grafica qué pasa si un concreto de 3 pulgadas, tú lo conviertes 6 pulgadas a base de agua. Entonces aquí te grafico pues que más o menos el slam sabemos, ¿no? Que cada 5 litros por metro cúbico aumenta 1 pulgada. Pero aquí hay una gráfica que te dice también pues cómo va decayendo la resistencia. Entonces por ese hecho tú de convertir de manera incorrecta un concreto de 3 pulgadas, 6 pulgadas con agua, pasas de un 100% de la resistencia a prácticamente un 85%, o sea, has perdido 15% de resistencia por ese hecho de añadir agua. Hay que tener bastante cuidado. ¿Qué es lo que recomiendo yo? Puedes incrementar la fluidez por diversos motivos. En el día a día ocurren muchas causas por las cuales el concreto no tiene la fluidez necesaria. Entonces, ¿qué recomiendo? Regulémoslo, aumentémosle la fluidez con aditivo justificado. ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, que lo debas hacer mientras el concreto no inicie el fraguado inicial. Y el fraguado inicial, por ejemplo, acá en Lima, generalmente se da pues a las 4 o 5 horas, tiempo normal, ¿no? ¿Qué más? Que puedas tú regular, echarle aditivo, pero hasta cierto límite, ¿no? Porque no me voy a pasar echando pues 10 litros, 20 litros de aditivo a un mixer.
Entonces, puedes echarlo siempre y cuando no se supere la dosis máxima del aditivo. ¿Cómo es la dosis máxima? Tengo que pedirle a mi proveedor de premezclado la hoja técnica del aditivo que está utilizando en el concreto que me está vendiendo. Entonces, ahí veré pues, que la dosis máxima está concreto. Le decía, una vez que ya el concreto tiene todo el agua, todo el aditivo, si fue regulado todo, cuando ya esté listo para vaciar a las estructuras, ahí es correcto el muestreo, ¿no? ¿Cuáles son los moldes que se emplean? Hay de diversos tipos, diversos materiales, diversos tamaños. El ACI 318 indica que pueden ponerse probetas, ya sean de 4x8 o de 6x12 pulgadas. ¿Cuál es el requisito para yo elegir cualquiera de estos? El diámetro del molde debe ser mayor o igual a 3 veces el tamaño máximo nominal. Los moldes deben cumplir esta norma. Allí pues ustedes podrán revisar a mayor detalle todas las características que hay que verificar en un molde, porque no es comprar cualquier molde, que debe cumplir este material, este equipo, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, también se utiliza una varilla de compactación, acá vemos una tabla, en la que dice pues que si el diámetro de la probeta es menos de 6 pulgadas, el diámetro de la varilla es de 3 octavos, ¿no? Entonces esto se aplica para probetas de 4x8. Pero si es mayor o igual a 6 pulgadas, entonces hablamos de moldes de 6x2, el diámetro de la varilla es de 5 octavos más o menos un 16avo de pulgada. ¿Qué más te dice esta norma? Te dice el martillo de goma. Por más que ustedes no lo crean, hasta el martillo de goma está normalizado. No es como una vez me pasó, ¿no? Estábamos supervisando concreto, y el técnico estaba ahí haciendo su ensayo, pero no tenía martillo de goma. Me dije, mira, espera un ratito, me voy acá, porque los encofradores tienen por ahí martillos. Y vino con un martillo de goma en unas dimensiones abismales, ¿no? El martillo de goma también está normalizado, por más que no lo parezca. ¿Qué se normaliza ahí? La masa. El peso de este martillo de goma debe ser de 600 más o menos 200 gramos. También te habla que hay métodos de compactación. Para yo hacer las probetas, no solamente es varillado, también puedo utilizar un vibrador. No es común. Lo que es común es realizar los métodos de compactación para las probetas pues con varillado, ¿no? Entonces te dice que si el slam del concreto que tú estás haciendo es mayor o igual a 1 pulgada, puedes utilizar cualquiera de los. Pero si tu concreto es menos slam de 1 pulgada, solamente tienes que utilizar la vibración. La verdad es que dentro del variado de la vibración, el 99% de las obras con seguridad pues, utiliza el método de variado, ¿no? Incluso te da unas especificaciones de cómo deben ser los vibradores, si por algún motivo estás en este punto de aquí o quieres utilizar el vibrador, ¿no? ¿Qué más te dice? Que hay unos requisitos de número de capas y de variado. Hay una tabla bien interesante que dice que para cilindros, cuando el diámetro es 4 pulgadas, debes hacerlo en 2 capas. Son de 6x12, ya lo sabemos. El molde era muy común hace unos 10 años atrás. Eran los moldes de 6x12, se hacían en 3 capas de 5 golpes. Ya en los últimos 10 años seguramente se han introducido estos moldes de 4x8. Son muchas las obras que las emplean, está bien, porque son moldes más versátiles, más manejables, que causan menos daño al operador, ¿no? Una probeta de 4x8 pesa ¿cuánto? Kilos, 5 kilos, ¿no? Mientras una probeta de 6x12 pesa 13 kilos, si no me equivoco. Entonces, son los cambios que se vienen dando, ¿no? ¿Qué más te dice? Que hay métodos de curado de probeta. Y este punto es muy importante, que no hay que confundir. La norma te habla de 2 métodos de curado, es cierto, pero solamente uno es el adecuado para decir que estas probetas serán para la aceptación del concreto. Cuando tú curas de manera estándar, estas probetas sí te sirven para la aceptación del concreto.
Te sirve para que verifiques tu diseño de mezcla. Te sirve para que hagas el control de calidad del proyecto. He visto muchas confusiones por conocimiento de supervisores que pretenden que las probetas estén al costado de la estructura, porque dicen que si la estructura está curándose de tal manera, la probeta no debe hacerse. Entonces, estas probetas curadas al costado a pie de la estructura no sirven para la acentuación del concreto. Sí se hace, sí es cierto, se puede hacer este curado en campo, pero no tiene por fin la aceptación del concreto. ¿Para qué me sirve entonces esta probeta? Para poner en servicio las estructuras, para evaluar la eficiencia de curadores químicos. De repente yo estoy utilizando una nueva marca de curador, entonces curo las probetas, las dejo al costado, las comparo con la resistencia de probetas curadas de manera estándar y veo de alguna manera la eficiencia que tiene este curador químico. Para eso me sirve. También me puede servir para determinar el tiempo de remoción de los infiltrados. Entonces, como ven, se pueden utilizar, pero no para decir que las probetas son para el control de calidad, para la selección de eso no. Y por cierto, su uso es poco común, es poco recurrente de probetas, porque estos usos son poco comunes, no se utilizan mucho. ¿Cuál es el procedimiento para hacer las probetas? Obtener una muestra representativa, remezclar, colocar los moldes en una superficie plana, rígida, horizontal y libre de vibración, en lo que estaban antes. Tenemos un tema de compactación de suelos, estado de la estación de las probetas, tener cuidado. ¿Qué más? Los moldes deben estar limpios y se deben previamente impregnar de desmoldante en su superficie interior. Llenar los moldes en capas, acá no hay un error, en capas de igual volumen. Si yo trabajo con probetas de 4x8, son 2 capas. Si yo trabajo con probetas de 6x12, son 3 capas. No se olviden. ¿Qué más te dice? Que debemos varillar cada capa con 25 golpes, ¿no? Entonces, si yo trabajo con probetas de 4x8, hago 2 capas de 25 golpes cada capa. Y si trabajo con probetas de 6x12, hago 3 golpes de 25 golpes cada capa, ¿no? ¿Qué más vas a hacer? Vas a golpear cada capa. Cada vez que haces una capa, vas a golpear lateralmente estos moldes con el martillo de goma de 10 a 15 veces por capa. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué más te dice? Que entre la segunda y la tercera capa hay que repenetrar la capa inferior aproximadamente 1 pulgada, ¿no? O sea, esto es lo que yo debo penetrar, no debe bajar la varilla hasta acá, ¿no? Un poquito, penetrar la capa inferior, aproximadamente 1 pulgada, ¿no? La última capa, de manera similar al ensayo de luz, la voy a llenar en exceso. Y de manera similar lo puedo hacer en 2 tiempos, una sugerencia. Luego, ¿qué voy a hacer? Una vez que ya está llena, la voy a realizar el limpiado con el objetivo de obtener una superficie plana. Eso es un punto muy, muy importante. Eso te va a aliviar un montón de problemas, un montón de baja resistencia, un montón de dudas, de cuestionamientos a tus estructuras. Es un punto clave, tómenlo en cuenta. Van a ver que van a tener mucho éxito si contemplan esta parte. ¿Qué más debo hacer? Debo dejar las probetas en un lugar seguro, libre del sol, libre del tránsito de mis compañeros de trabajo y libre de vibración. Si por algún motivo están compactando, me iré un poco más allá. ¿Qué puedo hacer? Colocar una plancha de vapor para evitar la vibración, puedo colocar ahí las probetas. No se olviden que una vez se muestrean las probetas, nadie puede ver positivo. Probeta hecha en el lugar, probeta que se queda allí. Por eso es que se recomienda que estos ensayos se hagan ya en el lugar donde se van a quedar las probetas. No vayan a cometer el error. Una vez pasó con una obra de ICA, en la que el técnico pues hacía las probetas al costado de la casa donde se estaba paseando, por la mañana, plan de 10 de la mañana, y después de almorzar, por la tarde que iba, agarraba las probetas que había hecho a las 10 de la mañana, las subía al buggy y las llevaba al lugar donde iban a estar, al laboratorio, ¿no? Donde sí había un piso. Ya, perfecto. Entonces, nos habíamos quedado en el procedimiento pues, de las probetas y les venía comentando
que las probetas es importante que tengan un curado estandarizado. ¿Y qué te dice la norma al respecto? Que debe haber dos tipos de curado. Un curado inicial puede realizarse en obra, máximo 48 horas, para que luego ya sea trabajada por el original, en la que te dice pues que si trabajamos con concretos del orden de 400 kilos por centímetro cuadrado, tú debas prever que estas probetitas estén en una condición de tal manera que estén a una temperatura de 16 a 27 grados centígrados. Para ello hay pues una serie de cobertores, una serie de fundas. Hay empresas locales que realizan este tipo de servicios completos, totalmente automatizados. Por ejemplo, la empresa Controlmix lo realiza muy bien, aplica esto de aquí. Entonces, sí se cumple, ¿no? ¿Qué más te dice? Que el curado final en laboratorio debe realizarse principalmente cumpliendo dos condiciones, ¿no? Que la temperatura es en el rango de 23 más menos 2, un error común en la mayoría de laboratorios, de proyectos, que no se cumple este rango de aquí de temperatura. Y también es común en los proyectos pues donde hace un clima frío. Un problema recurrente en estas construcciones es que las probetas no desarrollan resistencia. Llega 28 días, ingeniero, no sé qué está pasando, pero la probeta me llegó al 70, 80% nada más. No sé. ¿Por qué? Todo un lote, durante un mes, durante unos meses, estoy teniendo este problema. Y yo les pregunto, ¿y tus probetas las estás curando a la temperatura de 23 más menos 2? Ah, ¿qué? ¿Se debía curar esa temperatura? Están ahí en el pozo. El pozo está a la intemperie. Está a la temperatura del ambiente, 15 grados, 12 grados. Temperatura, frío. ¿Cómo esperas pues que el concreto desarrolle resistencia con esa temperatura de curado? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Qué más? Debes cumplir la humedad relativa, como mínimo un 95%. Tanto el curado en pozas de curado, comúnmente lo conocemos aquí, como en cámaras de curado, es aceptable. Ambos procedimientos están normalizados, ambos procedimientos son válidos para el curado de probetas. Y algunas preguntas, ¿no? Seguramente varios de ustedes están también viendo, no hemos visto la charla, pero igual las he incluido para aclarar un poco algunos conceptos, ¿no? Primero, ¿cuántas probetas se debe muestrear? Estoy haciendo una edificación, estoy haciendo un colegio, un hospital, una vivienda masiva. Entonces, debemos revisar en este caso lo que te dice el reglamento. Te dice que por cada clase de concreto debes muestrear no menos de una vez al día, no menos de una vez cada 50 metros cúbicos, no menos cada 300 metros cuadrados si estás haciendo losa, muro, y no menos de una vez cada 5 mixers si estás trabajando con premezclado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este ratio. Ingeniero, ¿y qué pasa si estoy trabajando con mixer, pero estoy haciendo 3 mixers, cada mixer viene 8, tengo 24 metros cúbicos? ¿No saco? No, sí tienes que sacar, porque si bien no estás cumpliendo esto de aquí, te dice aquí la norma que es no menos de una vez al día. Entonces siempre debes mostrar probetas, ¿no? De todo lo que estás haciendo. Y que es por cada clase de concreto. Una clase es un concreto 210, de repente lo empleas para tus columnas, para tus vigas, de repente tienes otro frente donde trabajas con concreto 280 porque estás construyendo una cisterna. Entonces también tienes que mostrar probetas aparte de ese concreto 210, también probetas para 280. Otra pregunta recurrente. ¿Cuáles probetas son mejores? ¿Las de 6x12 o las de 4x8? ¿No? Acá, moldes comunes que hay en el medio. Es una pregunta común. Y con ello se responde pues con esta gráfica. Acá incluso tienen la fuente para los que quieren investigar un poco más. Ven pues que prácticamente se forma una línea. Esta es una gráfica en la cual se han colocado aquí los resultados de probeta de 6x12 y aquí se han colocado las probetas de 4x8, ¿no? De menor diámetro, ¿no? Los valores están en PSI, en este caso, y vemos pues toda una gama de diversos cientos de ensayos comparativos que se hacen.
es definitivamente, pues, estadísticamente esto sea una línea, ¿no? Pero la línea de tendencia es más o menos la misma. Solamente que a partir de los concretos de resistencia de 700 kilos por centímetro cuadrado, sí se nota una ligera ventaja para los moldes de 4 pulgadas con respecto a los de 6 pulgadas, ¿no? De un orden pequeño, también del orden de 2 a 4. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Ustedes fíjense acá, hay esta línea, ¿no? Se ha colocado. Entonces, eso también para aclarar un poco de conceptos. Ambos tamaños son permitidos, son válidos. ¿Qué más te dice? El A618 respecto a los moldes de 4x8 y los de 6x8. Te dice que cuando tú vas a trabajar con probetas de 4x8, debes sacar 3 probetas por cada edad. Y cuando vas a trabajar con probetas de 6x12, debes sacar 2 probetas por cada edad. ¿Por qué menciono acá por cada edad? Porque es conveniente, técnica y económicamente muy conveniente. No solamente mostrar probetas para 28 días, debes también mostrar probetas para una edad temprana, 7 días, 10 días. ¿Por qué? Porque esas probetitas aportan un montón de información útil. Porque con esas probetas tú puedes ya crear tendencias y ver si vas a tener problemas de baja resistencia. Hay unos ratios que son muy específicos que uno puede tomarlo como referencia. De repente, ¿qué porcentaje de resistencia debe tener a 3 días? ¿Qué porcentaje a 7? ¿No? Entonces, hay que evaluarlo, ¿no? Digo que son porcentajes muy referenciales porque aplican a concretos específicos. Por ejemplo, ¿no? Ahí se hicieron en su momento una serie de investigaciones y se determinó pues, que en Lima los concretos con cemento tipo 1 sol, más o menos a 3 días, tienen aproximadamente el 50% al efecto de cemento de 3 días, y que a 7 días tienen entre un 70-75% del FPC a 28 días, ¿no? Entonces son ratios muy referenciales. Eso no te va a servir para tu obra que está en Piura con otro tipo de cemento, o tu obra que está en Arequipa, con un clima un poco frío, con otro tipo de cemento. Ahí los cementos generalmente tienen pozolanas, porque las pozolanas están a disposición natural pues, de la zona. Entonces son comportamientos diferentes. ¿Cómo puedo yo saber el porcentaje de F' en esos casos? Fácil, hago un diseño de mezcla, saco probetas iniciales antes de que comience toda la obra y saco para edades a 1, a 3, 7, 14, de repente 28 días. Y con ese diseño de mezcla voy a ver cómo es el desarrollo de resistencia de ese concreto específico. Y ese va a ser mi patrón de referencia, ¿no? Y bueno, finalmente para terminar esta charla, ya hemos hablado pues de lo que nos dice la norma, de todas las consideraciones básicas, las más importantes. Las normas son amplias, ustedes ya la pueden revisar a detalle. Pero vamos a ver las malas prácticas. ¿Qué es lo que se ve en el día a día? ¿Qué es lo más grave de realizar estas malas prácticas en los ensayos? Que pierdes toda representatividad estadística de tu resultado. Porque si las probetas las debiste mostrar en 3 capas y las hiciste en 4, ya no son representativas, ya no son válidas. Porque si no mostraste del mixer aproximadamente del tercio central, ya no son representativas. Por todas las consideraciones pues, que hemos visto en la parte inicial, ¿no? A ver, por ejemplo, en la imagen. Notamos la medición de temperatura, error común. No introducen completamente el sensor dentro de la masa común, claro. Ya, bien chicos, entonces para terminar esta charla vamos a ver por último las malas prácticas que erróneamente pues se cometen en el día a día en las obras. Lo malo de esto es que le quitan toda representatividad estadística a los resultados, a los ensayos que obtenemos. Ya no representa el concreto que ha sido colocado, el concreto que se ha obtenido, ¿no? El concreto que se ha despachado.
Entonces vamos a ver esas malas prácticas. A ver, la primera, error común durante la medición de temperatura del concreto, es pues que el sensor del termómetro no se produce completamente la masa del concreto. Estoy entonces midiendo aquí, estoy midiendo parte, la masa, la temperatura del concreto, pero también estoy midiendo la temperatura del ambiente. Entonces, este resultado es la combinación de los dos. Yo no quiero medir la temperatura, yo quiero medir la temperatura del concreto. Error común. Otro error común es que no me preocupo de asegurar que el termómetro esté cubierto de al menos 3 pulgadas en todas las direcciones. De repente casi cumplo, pero en esta parte de aquí no. Entonces eso también está mal. Bueno, aquí vemos que nuestro amigo no ha recibido ningún tipo de capacitación, pues está haciendo el ensayo de deslum sin pisar las aletas y también en una superficie totalmente desvinculada. Aquí vemos que está dando golpes con martillo de goma al cono de Abrams durante el ensayo del ELAM, cuando tampoco la norma en ninguna parte te dice que debes utilizar martillo de goma para, para hacer el ensayo del ELAM, ¿no? Error también común, ¿no? Hacemos el ensayo y mides de una manera totalmente incorrecta, porque por flojera, pues, de poderte agachar y hacer una medición correcta, ¿no? Entonces la medición correcta es perpendicular, una medición vertical, ¿no? No una medición inclinada. Otro error común, dan golpes laterales con la misma varilla, eso está mal, eso no es así. Los golpes laterales se dan con el martillo de goma. Otro error, nuevamente nuestro amigo está haciendo probetas en un lugar donde no es para hacer probetas y los está, como pueden ver, las probetas pues están totalmente no niveladas y las está haciendo así. Un error que, si bien es cierto, no está indicado en la norma, porque no te menciona que debes emplearlas con manos, pero es una práctica, es una buena práctica que yo lo recomiendo. Te da un poco más de estabilidad y de mejor destreza. Varías con las dos manos, ¿no? Otro error, también común, que varían y lo hacen con la primera varilla que se le aparezca en el campo. Agarraron en este caso una varilla arrugada y con eso están haciendo sus probetas. Eso también está mal, eso no es correcto y por lo tanto la probeta no es válida, ¿no? Aquí, ¿cuál es el error? Está un poquito más rebuscado, más escondido, pero también es el mismo, ¿no? Vamos, hacemos un zoom y nos damos cuenta que, oh sorpresa, la varilla está bien, es de 3 octavos, más pequeñita, pero es una varilla corrugada y la norma no te permite utilizar varillas corrugadas, ¿no? ¿Cuál es el error aquí común? Lo hizo en una superficie no adecuada, no nivelada. Y el molde, noten la calidad de este molde está totalmente deteriorado. La superficie de este concreto, ¿cómo está? Mal, está desnivelado. Entonces, eso hay que cuidar, como les dije antes, es muy, muy importante que las superficies sean planas, eso te va a ayudar un montón de dolores. Aquí un error, también un poquito más difícil, para los que tengan un poco más de experiencia sí lo notamos. Son probetas pequeñas de 4×8. ¿Cuál es el error aquí? Ustedes son muy observadores, recordarán pues que la norma te decía que para las probetas pequeñas es una varilla de 3 octavos. Y aquí nuestro amigo está haciendo las probetas pequeñas con la varilla de 5 octavos. Entonces ello también invalida estas probetas que se están tomando, ¿no? Superficies sin nivelación. También un error común. Debes preocuparte de que esta superficie sea perfectamente nivelada, no como se ve en la imagen. Otro ejemplo común, del mismo tipo. Dejaron las probetas al campo y para mala suerte, pues, llovió, ¿no?
te malogró toda la superficie externa de la probeta, ¿no? La cara. Entonces hay que tener más cuidado, ¿no? Otro error común, nunca desencofran las probetas, las mantienen en sus moldes, pasó una semana, sabe Dios cuándo lo desencofrarán, el laboratorio no se las llevó, la universidad está cerrada, no hay camioneta para llevar las probetas, nunca pusieron a cobrar las probetas, clásico de clásico. Otro error común, no se tienen los cuidados necesarios para hacer el transporte de las probetas. Si llevamos las probetas a un laboratorio como si fueran cualquier cosa, las golpeamos, al final las probetas se dañan y eso también causa pues, alteración en los resultados, ¿no? Otro error común, probetas no las curan bien. Tenemos la fosa de curado, perfecto. Hasta acá le echamos para tener el pH equivalente, ¿no? Pero por algún motivo, pues la obra, o los trabajadores vienen y se dejan un poco de agua, ¿no? O por algún motivo requieren agua, ¿no? Para algún objetivo de la obra, toman el agua de ahí, cogen el agua de ahí y termina esto bajando el nivel, ¿no? Entonces aquí no se está curando, se está haciendo cualquier cosa menos. ¿Qué se ve en esta imagen? Esto me pasó una vez con una empresa grande de prestigio en la que tenía el laboratorio en la obra. ¿Y qué hacía en nuestro amigo de laboratorio? Curaba las probetas con curador químico porque decía que los muros y las losas y todas las estructuras de donde venían probetas se curaban con curador químico. Como vimos ya en un capítulo anterior, la norma es bien clara. Las probetas que son para evaluar la resistencia, el control de calidad, deben ser curadas de manera estandarizada, de manera normalizada. No está bien esto de aquí. Las probetas no se curan con curador químico, sino que es medir la resistencia para validar ese concreto. Un error de concepto que muchas veces se comete también en las obras. Lo mismo delante, no curan bien las probetas. Y finalmente, para terminar, una reflexión final. Hablando de los ensayos que hemos conversado, estos cuatro métodos, y hay N métodos más para diversos ensayos en concreto, tienen que entender algo muy simple, que un ensayo de laboratorio para concreto es exactamente igual y debería tener todas las consideraciones que una prueba de laboratorio, por ejemplo, del tipo médico. Es igualito, simplemente que en el caso del tema médico, de la prueba de laboratorio médico, se está pues, evaluando a una persona. Aquí tú también estás evaluando, pero estás evaluando el concreto. Por ejemplo, a ver, hagamos una comparación entre una persona que desea medirse la glucosa, un ensayo de laboratorio, y una probeta en la que se desea medir la resistencia a la probeta. Entonces, en el caso de un laboratorio, porque sea confiable, hay algunos estándares de calidad que pueden tener algunas instituciones, de alguna manera puede dar un poco más de confiabilidad en sus resultados, ¿no? Siguiente criterio, el personal. En el caso de la muestra de glucosa, requiere pues de un técnico especialista. Pues tú no vas a dejar que cualquier persona, cualquier técnico venga y te pretenda sacar una muestra de sangre, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿por qué yo pretendo que la muestra de concreto de mi proyecto, que es importante, el colegio, yo estoy construyendo, que es importante el hospital, la carretera que yo hago para el Estado? ¿Por qué voy a dejar en manos de una persona que ni siquiera está certificada, capacitada para que haga el control? Entonces hay que tener esa consideración también. ¿Qué más tenemos? El procedimiento. Para sacar esta muestra de acá hay todo un protocolo, hay un procedimiento. Hay que desinfectar la piel, hay que colocar unas bandas aquí que hagan una medida de presión, hay que coger una jeringa esterilizada nueva, hay que saber cómo colocar esta aguja a cierta inclinación. Entonces hay todo un procedimiento que son ya estandarizados. Igualito es para las probetas. En este caso, los estándares pueden ser las normas técnicas peruanas o las ACTM.
¿Qué más? Debes contar con equipos. Los equipos necesarios para el tratamiento de esta muestra son equipos que cumplen estándares. Esas muestras las almacenan a cierta temperatura, entonces requieren de un equipo que provea de un rango de temperatura normalizado. Igualito debe pasar aquí con los probetas para el tema del curado. Entonces, esos equipos deben cumplir estas normativas. La muestra debe tener un tamaño y debe tener un tiempo. Si yo quiero medirme la glucosa, prácticamente te toman 20 mililitros de muestra y esta medición se hace en ayunas, no se hace en cualquier momento. Hay algunas pruebas que sí te permiten, pero en este caso, por ejemplo, no. En el concreto, ¿cómo es? Igualito, debes sacar mínimo 28 litros. No vas a ir y vas a sacar una lampada para que hagas tu probeta. Y debes obtenerla dentro de los 15 minutos, ¿no? O sea, ya sacaste tu muestra, debes hacer tu probeta dentro de los 15 minutos. Tiempo. Hay un procesamiento de la muestra. Aquí sí hay, ¿no? O sea, esta muestra se toma, se identifica, porque acá ponen tu nombre, tu apellido y si es posible tu DNI, y las colocan en unas condiciones de laboratorio muy, muy específicas. Igualita debe ser la probeta. La probeta debe sacarla, identificarla y colocarla en condiciones de laboratorio. Hay un valor de referencia, ¿no? Para que tú digas cuál es tu valor de referencia de la glucosa, para decir que estoy bien, que estoy medianamente, pues, bien, ¿no? Sano, ¿no? Se dice, pues, que el valor debe oscilar entre 100, 90 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, ese es el valor de referencia. En el caso de la probeta, ¿cuánto es el valor de referencia? El F', de gramos. Si tu concreto llega a ese valor, pues, se dice, pues, que está por, ¿no? ¿Y qué pasa si no cumple? Por ejemplo, si en este caso se va por encima. ¿Qué pasa si tengo 150? Entonces diré pues que la persona tiene enfermedad, tiene diabetes. En el caso del concreto, ¿qué pasa si yo obtengo valores por debajo, muy por debajo de los criterios de aceptación de las probetas? Entonces diré que tengo una baja resistencia, probablemente por adición de agua, por no controlar el concreto. Entonces, como ven, un ensayo, sea de rotura de probeta, sea de rotura, sea de slam, sea de muestreo de probetas, tiene exactamente lo mismo que tiene una prueba de laboratorio. Todo se cumple. Entonces, los invito a que sean más reflexivos en esta parte y entiendan, los técnicos, los ingenieros supervisores, están metidos en el día a día en el control de calidad del concreto, entiendan que una muestra y un ensayo debe realizarse de una sola manera, de manera estandarizada. Cumplir las normativas. Solamente de esa manera podremos decir pues que los resultados son fidedignos y son representativos. Yo les agradezco mucho el tiempo que nos han acompañado, a los que todavía están, lamentablemente unos cortes de la conexión que escapan de nuestro alcance por saturación del internet nuevamente. Pero agradecer al grupo de estudiantes de la CNPN, a todos los que han estado presentes, y pues estoy presto a cualquier duda, consulta. Finalmente, ¿no? La exposición, ¿no? ¿Por qué ocurren los problemas de baja resistencia? Por tres causas: la manipulación, curado y ensayo inapropiado del probeta. De las tres causas es la más importante, como reflexión final. Muchas gracias por su tiempo y bueno, pues a ver si hay algunas consultas para poderlas atender. Muchas gracias. Luis, ingeniero. Sí. Gracias. A ver, tenemos unas cuantas preguntitas que hemos escogido para que pueda resolvernos Ya. las dudas. Sí, La primera pregunta es de José Altamirano. Dice, buenas tardes, una consulta. Sabemos que los concretos tienen su tiempo de mantención estándar de 90 minutos. En caso sobrepase este tiempo, es recomendable realizar un retemplado con agua o con aditivo. Y si el muestreo es bien hacerlo antes y después para tener una referencia. a ver, la primera parte.
Ese tiempo de 90 minutos está especificado en la norma de mezclado, ¿no? Pero la tecnología actual te permite, pues, tener concretos mediante el uso de retardantes por mucho más tiempo. Y no hay problema, si se pierde la trabajabilidad, porque mientras el concreto no inicie fraguado inicial, tú lo puedes retemplar N veces, siempre que no excedas la dosis máxima del aditivo. Puedes regular varias veces y con ello recuperar la fluidez necesaria, ¿no? Y sí, pues si ya estás regulando y es necesario pues sacar una nueva muestra de concreto, considerando pues que esta muestra va a ser la activa, ¿no? Esa va a ser la que se va a tomar. Si antes ya se había mostrado probetas, ya no deberá considerarse y deberá considerarse esta última. Lo ideal es pues que este proceso de regulación no se haga en el medio del vaciado, porque si ya tú ves que tu mixer tiene 8 cubos, ya está mal, regula todo de una sola vez. Todos los 8 metros cúbicos, regúlalo. De esa manera te ahorras pues que luego tengas que estar sacando provecho. No se hacen regulaciones intermedias, eso no es lo conveniente. Si ya tú ves que tu concreto está con poco ELAN, añádele el aditivo necesario desde un inicio, regula todo y considera ese concreto como el definitivo y con ello lo puedes colocar con total normalidad. Esa sería la respuesta. Ok. La siguiente pregunta es de Víctor Hugo Villanueva Najarro. Dice, ¿cuál es la responsabilidad de la concretera si a los 7 días de vaciado en una zapata no cumple con la resistencia mínima a esa edad? Ya, a ver, eso es muy relativo. Pues como les dije, les di un ejemplo antes, los porcentajes de desarrollo de resistencia no son únicos. Ese 70-75% de 7 días no se aplica para todos los cementos, no se aplica para todos los departamentos. Si tú ya hiciste tu estudio a 7 días, ¿no? De repente estás en Puno con cemento tipo solánico, que sé yo, por algún motivo, y has hecho tu estudio previo, sacaste probetas, determinas que en los 7 días ese concreto que tú estás utilizando debería tener pues un 50%, concreto solánico, muy lento desarrollo de resistencia. Entonces ese va a ser tu valor de referencia. Valor de referencia no es, no es un criterio de aceptación. Si revisamos el Reglamento Nacional de Edificaciones, los criterios de aceptación que se aplican son para probetas a 28 días. Las probetas que determinan la aceptación o no del concreto son a 28 días. Yo a 7 días puedo tener una referencia, pero debo esperar hasta 28 días para poder ver si efectivamente el concreto cumple ese acorde o no. Si por algún motivo no llega, no se acaba el mundo. No significa pues que ya vamos a demoler las zapatas o cualquier otra estructura. Pasamos a una segunda fase que consiste en la toma de muestras diamantinas. El proceso de hidratación. Bueno, me imagino que se refiere al proceso de aguado, ¿no? Pues definitivamente, sí, me imagino que se refiere a ello, ¿no? Pues definitivamente no. El concreto es un material sumamente variable. Es imposible muchas veces pues controlar el concreto. Se puede hacer con mucho esfuerzo dentro de cierto, pero el concreto va a variar por todo. Tú varías la arena, varían los resultados. Varías el cemento, varían los resultados. Cambias de marca de aditivo para tu fabricación, cambian los resultados. Cambias de planta por algún motivo, cambian los resultados. Cambias de técnico que hacía las probetas, va a haber una ligera dispersión también en tus resultados. Pasaste de verano, pasaste de invierno, cambian tus resultados. Un factor que incide muchísimo en la resistencia es pues el clima, porque el concreto está expuesto, está inmerso al clima. Si hace verano, pues las resistencias iniciales probablemente sean ligeramente mayores. Y si estamos en invierno y hace frío, probablemente pues las resistencias iniciales son algo menores, pero las finales son ligeramente mayores. Entonces todas esas variables del clima
definitivamente influyen. ¿Y qué más influye? Influye en la caída del slam. Si estamos en verano, va a haber una caída mucho más brusca de pérdida de slam. Y concreto, por decirlo en palabras fáciles, se va a secar mucho más rápido. Va a influir también en los tiempos de fraguado. Si yo estoy en Lima, en verano es totalmente diferente en invierno, ¿no? En concreto, en verano va a fraguar en mucho menor tiempo, 1 hora antes, 2 horas antes, fraude inicial y fraude final, de repente. Entonces, ¿qué deben hacer ahí? Tomar las acciones pertinentes, ya sea el constructor o sea la empresa de reciclado. Es por eso que, por ejemplo, en la concretera que yo trabajé en Guerrero, ahí había diseños pues de temporada de verano y había diseños pues, de temporada de invierno. Se hacían los cambios respectivos, los ajustes respectivos. Y no es que el ajuste se hacía de inmediato, ¿no? Había un traslape paulatino, se hacía poco a poco, pues, ¿no? ¿Cómo influye también el clima en lo que menciona, ¿no? En cuanto a la hidratación? Yo he vaciado pues mis estructuras, he vaciado mis muros, y de repente estoy en una zona de alta humedad relativa. Por ejemplo, en Miraflores, en invierno a las 7 de la mañana, lo conocen acá en Lima. Si tú andas por esa zona, vas a ver una cantidad de neblina altísima. Entonces, esa humedad relativa, de alguna manera, está hidratando, curando, entre comillas, ¿no? Entonces se logra una mejor hidratación las estructuras, del concreto de las estructuras, por lo tanto por ahí es por eso que al final, a los 28 días, pues se tiene también ligeras mayores resistencias. Caso contrario sucede en verano, ¿no? La que es un calor tremendo en toda parte de Lima, por lo tanto pues la hidratación es menor. Entonces ahí yo debo pensar que si hay poca hidratación, debo prever pues de curados oportunos, porque el clima me está afectando, porque el clima está que evapora rápidamente el agua, y en ese caso las estructuras esbeltas, horizontales, son las más afectadas, porque son las que están expuestas al medio ambiente. Entonces, hay que tener, de esa manera pues se puede ver algunos de los impactos del clima y las propiedades diversas del concreto, ¿no? Sería la respuesta. Ya, ok. La otra pregunta es de Junior González García, que dice que para el caso de las probetas desniveladas, ¿podemos hacerle cortes? Sí, sí se puede hacer, es algo que está indicado en la norma, y bien es cierto no se ha contemplado porque es un caso poco común. Incluso hay unos factores de corrección que te dan, así como la diamantina, cuando no cumple el factor de 1 por 2 por 3, ¿no? Cuando está muy larga la diamantina hay que perfilarla para que esté dentro de ciertos niveles de corrección. Entonces, en el caso de las probetas, si no me equivoco, también hay un acápite que te dice pues que debes perfilarlas y si por algún motivo no se llega a la perforación, debes aplicar unos factores de corrección, ¿no? Son casos pues muy excepcionales. La idea es pues que uno termine de llenar siempre los moles, por eso es importante, una vez más, sacar la cantidad de muestra mínima necesaria. La norma dice 18. Me conocen, saben que siempre recomiendo medio cubo. Medio cubo y hablamos de 1.5 pies cúbicos, ¿no? Entonces, hay que tener esa consideración también, sería la respuesta. ¿Allá? La siguiente pregunta Sí, te escucho. es de Alejandro Carbonell. Dice, si un concreto tiene más de 32 grados, que es el límite, ¿cómo puedo bajar la temperatura? Ah, ya, perfecto. Eso es muy fácil. Como le dije en medio de la charla, la temperatura del concreto depende de la temperatura, principalmente depende de la temperatura pues, de sus componentes. Si yo trabajo con un agregado caliente, porque mi ruma de arena y mi ruma de piedra está expuesta al ambiente, pues definitivamente voy a tener concretos que tengan ese problema, ¿no? Entonces,
El tener la temperatura pues de 32 grados, 23 grados, podría ser un problema si es que no se toman los cuidados necesarios. ¿Qué es lo más práctico que se podría hacer o la recomendación que primero yo siempre doy es, hay que reducir la temperatura de los insumos? Por ejemplo, si tienes tus agregados gruesos, lo que se recomienda es humedecerlos, mojarlos, regarlos. Agarras una manguera con agua fría, agua a temperatura ambiente, ¿no? Y lo mojas. Pero ingeniero, ¿con eso voy a alterar la humedad del agregado? Sí, no hay problema, porque tú se supone que estás haciendo una corrección por humedad y absorción de tu agregado. Entonces, en ese caso, humedeces, tomas una muestra de agregado grueso de piedra y le sacas la humedad. Pasará de repente de 0,5% a 1,5% o 2% exageran tu humedad y esa es la humedad que vas a considerar en tu diseño de mesh. ¿Pero qué lograste? Enfriar el agregado grueso. Y si enfriaste el agregado grueso, está entrando al concreto. Importante base de menor. Otra opción, un poco más, se puede lograr, pero sí es costosa, es de colocar hielo al agua. De esa manera trabaja pues no con aguas de horno pues, de 25 grados, que se entiende, ¿no? De repente trabaja con aguas con temperatura pues de 15 grados, 10 grados, ¿no? Esto se aplica mucho en el norte, en algunas concreteras. Es costoso, sí, obviamente el metro cúbico de un concreto con hielo pues no va a ser el mismo costo de un metro cúbico concreto sin hielo, ¿no? Y ahí la recomendación también es pues que se utilice concreto en escarcha, no concreto en bloques, porque eso no se logra disolver adecuadamente. Otra recomendación, si tienes la posibilidad de contar con cemento que esté correctamente almacenado, correctamente almacenado, pero guardado, también es conveniente. ¿Por qué? Porque si ustedes alguna vez, por algún motivo, han hecho una medición de una temperatura de un cemento que llega a las bombonas que abastecen los hilos, se habrán dado cuenta pues que la temperatura de ese cemento fresco está en el orden pues de 50, 60 grados centígrados. Es un montón. Pero esa temperatura va a ir disminuyendo poco a poco con los días. Pasará una semana y ya te conviene mucho trabajar con cemento altura, pero bien almacenado, y con eso también logras concretos con menor temperatura. Este es un tip, una recomendación muy común cuando se trabaja con concreto masivo. Se acostumbra a traer el lote de cemento que se va a emplear para el vaciado masivo y se almacena una semana antes, de tal manera que llegue el día del vaciado y ya tenemos cemento bien almacenado, pero con menor temperatura. Entonces, con eso lograste pues, tener un concreto acorde. Porque cuando hacemos vaciados masivos es importantísimo que las temperaturas estén dentro de cierto rango, ¿no? Para prever futuros problemas. Esa sería la respuesta.